Bienvenido a una lección sobre un método alternativo para agregar números mixtos que requieren un intercambio. Primero revisemos los dos métodos más comunes enseñados para agregar números mixtos. Consideremos 6 y 2, 3 más 2 y 4, 5. El primer paso es obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que es un mínimo común múltiplo de 3 y 5, que es 15. Comenzamos escribiendo 2, 3 y 4, 5 como fracciones equivalentes con un denominador de 15. Aviso para 2, 3 nosotros multiplicamos el denominador del numerador por 5, y para 4, 5 multiplicamos el numerador y el denominador por 3 y luego sumamos las fracciones y sumamos los números enteros, lo que nos da 8 y 22, 15. Pero ahora debemos reconocer que 22, 15 es una fracción impropia, que debe convertirse a un número mixto y luego sumarse a 8, que nos da una suma final de 9 y 7, 15. El segundo método sería convertir a fracciones impropias una vez que tengamos un denominador común. Una vez convertimos a fracciones impropias, agregamos y luego convertimos nuevamente a un número mixto. Ambos métodos pueden estar algo involucrados y, por lo tanto, echemos un vistazo a un nuevo método llamado método de compensación. La idea detrás de la compensación el método es que es mucho más fácil agregar un número mixto y un número entero o dos números mixtos. El primer paso en el método de compensación es obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común, que ya sabemos en este caso es 15. Entonces, mirando el equivalente de la suma en este formulario, el siguiente paso es agregar una fracción o fracción propia a uno de los sumandos para formar un número entero. En este caso, digamos que queremos el segundo. Suma de 2 y 15, 12 para hacer un número entero. Como 12, 15 más 3, 15 es igual a 1. Si agregamos 3, 15 al segundo sumando, tendríamos 2 y 15, 15, que es igual a 2 más 1. O 3. Pero al hacer esto, la suma será demasiado grande y, por lo tanto, el siguiente paso es restar la misma fracción del paso 2 del otro sumando. Así que si queremos una suma equivalente si sumamos 3, 15 al segundo, entonces debemos restar 3, 15 del primer sumando. Así que de nuevo volviendo al segundo agregado, si sumamos 3, 15 para que tengamos 2 y 12, 15 más 3, 15, que es 2 y 15, 15, que es igual a 2 más 1 o 3. Entonces si restamos 3, 15 del otro sumando tenemos 6 y 15, 10, menos 3, 15 que nos da 6 y 7, 15. Y ahora determinamos la suma porque 6 más 3 es 9, sabemos que la suma es 9 y 7, 15. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Consideremos 7 y 3, 4 más 4 y 2, 3. El mínimo común denominador es 12 y, por lo tanto, el dado es equivalente a 7 y 9 doceavos. Más 4 y 8 doceavos. Observe cómo si agregamos las fracciones tendríamos una fracción impropia. Para evitar esto, usemos el método de compensación. En este caso, hagamos el primer sumando o 7, y 9 12 el número entero sumando 3 doceavos. 7 7 y 9 doceavos más 3 doceavos son 7 y 12 12, lo que equivale a 7 más 1 u 8. Pero si sumamos 3 doceavos al final del primer anuncio para crear una suma equivalente, debe haber restado 3 doceavos del segundo sumando. Y 4 y 8 doceavos menos 3 12 son 4 y 5 doceavos. Y ahora podemos determinar más fácilmente la suma porque 8 más 4 es 12. La suma es 12 y 5 doceavas partes. Solo tenga en cuenta que no hay razón para aplicar el método de compensación a menos que al agregar las fracciones, el resultado es una fracción impropia. Sabemos que este no es siempre el caso cuando se suman números mixtos. Por ejemplo, si tenemos 6 y 1, 3 más 2 y 2, 5 después, obteniendo un denominador común tenemos 6, y 5, 15 más 2 y 6, 15. Observe cómo si sumamos las fracciones tenemos 11, 15, que es una fracción propia, y por lo tanto no hay necesidad del método de compensación. Si aplicamos el método de compensación, todavía podemos encontrar la suma, pero tomaría un poco de trabajo extra. Observe aquí que la suma es simplemente 8 y 15, 11. Gracias por ver.